El siglo XVIII es el padre del siglo XIX y el siglo XIX es el padre del siglo XX. El padre estaba muy endeudado, el hijo no pagó las deudas a su padre y se endeudó todavía más, y la deuda recayó sobre el nieto. El padre estaba afectado de una grave enfermedad, y el hijo no sanó la infame enfermedad de su padre, que ahora el hijo llevaba encima, sino que la descuidó y ésta se extendió aún más, transmitiéndosela y afectando 3 veces más fuerte a su nieto. Y el nieto es el siglo XX en el cual vivimos. El siglo XVIII significó la revolución frente a la Iglesia y al clero del romano pontífice. El siglo XIX significó la revolución frente a Dios. El siglo XX anuncia la alianza con el diablo. Las deudas crecieron y la enfermedad empeoró. Y el Señor dice que visita los pecados de los padres hasta la 3ª generación. ¿No veis que el Señor visitó a los nietos por los pecados de sus abuelos europeos? ¿No veis el azote sobre los nietos por los pecados no pagados de los abuelos? El rey anticristo constituye el principio del siglo XIX. El Papa anticristo constituye la mitad del mismo siglo. Los filósofos de Europa, anticristos del manicomio, constituyen el final del mismo siglo. Napoleón Bonaparte, el Papa Pío, el filósofo Nietzsche. 3 funestos nombres de los 3 más grandes enfermos de la enfermedad heredada. ¿Son estos, me pregunto, los vencedores del siglo XIX? No. Estos son los portadores de la grave enfermedad que heredaron del siglo XVIII. Los más grandes enfermos, el César, el pontífice y el filósofo, y por supuesto, no de la antigua idólatra Roma, sino del corazón de la bautizada Europa. No son estos los vencedores, sino los totalmente vencidos. Cuando Bonaparte se rió delante de los santos templos del Kremlin, y cuando Pío IX fue declarado infalible, y cuando Nietzsche anunció públicamente su culto al anticristo, entonces oscureció el sol en el cielo. Y no solo un sol, sino que si hubieran miles de soles, todos se oscurecerían de la pena y la vergüenza. Y aquí un milagro que el mundo no había visto nunca: ateo el rey, ateo el pontífice y ateo el filósofo. En la época de Nerón, por lo menos, uno no era ateo, el filósofo. El siglo XVIII es el siglo en que Pilato condenó a Cristo a muerte. El siglo XIX es el siglo de Caifás, crucificó a Cristo. El siglo XX es el siglo del Sanedrín, que está constituido por bautizados y por los no bautizados Judas. Este Sanedrín proclamó que Cristo está muerto para siempre y que no resucitó. ¿Por qué entonces dudáis, hermanos, que llegaron terribles azotes a la humanidad europea, azotes hasta la médula de los huesos, de las revoluciones y de las guerras? ¿Quién es entonces el vencedor, si no lo son ni el César, ni el pontífice, ni el filósofo de la Europa descristianizada?